Ahora sí. Ya. Bueno, reitero la bienvenida a todos los que están presentes, a todos los que se han conectado. Creo que es un tema fundamental el que viene en la nueva Constitución, y es muy, muy, muy importante que tengamos conocimientos plenos, y qué más con dos personas que son totalmente personas que su vida la han dedicado a la educación, como es Paola López Faría y es don José Jiménez. Para mí es un agrado presentarlos, y nosotros como Comunal Viña estamos trabajando en esto para tener una información bien clara, y qué mejor que nos enseñen personas que son de nuestra colectividad, y además personas que, como dije anteriormente, han dedicado mucho a su profesión como educador, como profesores, y creo que son personas muy capacitadas para que nos hablen hoy en día. Presento a Paola López, es profesora de educación básica, licenciada en educación, diplomado en dirección y liderazgo escolar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en educación en la Universidad en Concepción, y a la vez ella es la encargada, la presidenta de la Comisión de Educación en nuestro partido PPD. También presento a don José Jiménez, que él tiene un currículum bien extenso, porque afortunadamente ha trabajado en muchos lugares relacionados con la materia de la educación, y hoy día se ha dispuesto a compartir con nosotros sus conocimientos, y en relación a lo que se va a dar en la Constitución, a lo que se viene, ¿ya? Yo voy a leerles el currículum en alguna manera, porque no tengo esa capacidad de memoria que tienen los profesores. Ya. Profesor José Jiménez, es director provincial de educación de la provincia de Valparaíso e Isla de Pascua. Es gerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar, donde tuve el agrado de conocerlo, y para mí fue una honra estar bajo su jefatura, no directa, pero dentro de la corporación, y asesor legislativo en temas de educación en la Cámara de Diputados. Profesor normalista, titulado en la Escuela Normal de Curicó. También fue consejero regional, donde ejerció la presidencia de las comisiones de desarrollo e inversiones del gobierno regional. Como ustedes pueden ver, son personas que los avala sus conocimientos para estar con nosotros. Y para empezar de inmediato, yo le otorgo la palabra a don José Jiménez, que él va a iniciar esta introducción, se puede decir, nos va a dar un material que preparó especialmente para nosotros, y después que termine él con toda su presentación, le daremos la palabra a Paola López. Así que, don José, toda suya la pantalla, el audio, todo. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos los presentes por haber aceptado la invitación. Saludarte, Elizabeth, por el esfuerzo que tú haces para que podamos hacer lo posible para que podamos revertir esto que nos está pasando. Y creo que lo vamos a hacer en todo caso. Si tú me permites, Elizabeth, Sí. quiero saludar a un par de personas que veo que están en la lista. A Luis Reyes, él es de San Fernando. Y quiero saludar también aquí, voy a ver, porque hay dos pantallas. Quiero saludar aquí está, Nelson Gómez. Ellos dos son compañeros míos de la Escuela Normal de Curicó. Y por ahí les llegó la invitación, así que los tengo aquí presentes, que me sorprenden gratamente en realidad, porque hacía mucho tiempo que no los veíamos, de la Normal de Curicó. Parece que no hay ninguno más. Eso. Y bueno, con eso quiero partir, y quiero
La dinámica es la siguiente. Voy a colocar en pantalla los artículos, que no son muchos, son del 31 al 43, que tienen que ver, es todo el articulado constitucional para la educación. Esto está en el capítulo 2 de los derechos fundamentales y garantías. Y voy a ir colocando en pantalla para que conversemos, lo abramos, lo conversemos, y les voy a ir complementando, comentando. Vamos a buscar un poco, vamos a tratar de dar a entender lo que está ocurriendo en este momento y cómo se justifica cada uno de los artículos y el efecto que va a producir cuando en algún momento, ojalá, se apruebe esto, el efecto que va a producir realmente en la dinámica educativa de nuestro país. Si me permite, Wishalaf, compartir pantalla. Está activado, estimado. Muchas gracias. Tiene que apretar, me imagino, habilitar edición arriba y después, no, arriba, Perfecto. habilitar la edición y después lo amplía. Correcto, voy a volver atrás, a ver. Dice, está compartiendo pantalla, uso de la pantalla. Sí, no, lo que pasa es que estamos viendo su pantalla, solo que en la parte de arriba del menú, donde dice vista protegida, coloque habilitar edición del archivo. Habilitar edición, perfecto. Pero ¿Ya? donde dice habilitar, el botón. Habilitar edición. Sí, hágale clic. Lo acabo de hacer. Ya. Y después, ahora, abajo la amplía para que se vea. Pantalla completa. Estoy en el computador de mi señora ahora porque el mío no me funcionó. Así que, a ver, déjame ver. Sí, abajo. ¿Compartir? Sí, en la parte de abajo, ahí sí. No, es que lo desactivó. Ya, de nuevo. Sí, vuelva a compartir. No se puede ir ya. ¿Cierro? No, comparta pantalla, su pantalla. De nuevo. Presentación, sí. Voy para arriba. Aquí me va a ayudar mi hija, que es la que más se pega en esta cosa. Sí, lo que pasa es que no está compartiendo pantalla todavía. Comparta eso, ahora ahí se está abriendo. Bien. Y ahora abajo, ahí mismo. Lo prende para habilitarlo. Ahí se está viendo completo. Perfecto. ¿Estamos entonces? ¿Se ve completo? Sí. Ya. Bueno, lo que les decía, la idea es que podamos ver en qué medida el articulado que dice relaciones solamente, no voy a hablar en general de la Constitución, sino que solamente lo que tiene que ver con la educación, en el capítulo 2. El artículo 35, que es con el que comienzan, porque están desde el 35 al 43, tiene 7 puntos. 7 puntos. Y en este artículo, lo que se hace esencialmente es modificar sustancialmente el rol del Estado respecto a la educación y pasar de un Estado subsidiario, que ha sido el gran problema de la educación desde el año 81, cuando digamos, la Constitución del 80 determinó que la educación iba a pasar a las municipalidades. Y en esa oportunidad se instaló expresamente y planificadamente la jibarización de la educación pública. Y se abrió, y el Estado haciendo con el concepto subsidiario, que de repente se ha manoseado un poco ese concepto. Lo que hace él es simplemente sacarse la educación de encima. Y instala un sistema de subvención escolar
y autoriza a los particulares para que puedan abrir en ese tiempo sin ninguna exigencia normativa. Se abrieron colegios particulares subvencionados en casas, en una cuestión tremendamente complicada, y se entregó a las municipalidades la educación pública. Y ahí comenzó una debate respecto a esto. El rol del Estado hasta la fecha, bueno, un poco antes, porque ahora han habido leyes que han modificado un poco este tema, se alejó de la responsabilidad que tiene el Estado de la educación y de hacer que se respete el derecho a la educación de la gente. Entonces, y descansa la iniciativa en la iniciativa privada y promueve el negocio, el lucro y la competencia. Y el concepto de libertad de enseñanza, con el que se manejó todo este tiempo, principalmente el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Eso es lo que ha ocurrido a esta fecha. Esa es la libertad de enseñanza que imperó en este tiempo. Bueno, la idea en este caso en el artículo 35 se instala una idea absolutamente distinta. En realidad es volver a que el Estado se haga responsable, se encamine hacia un Estado distinto, que reconozca a toda persona el derecho a la educación y asuma que su deber primordial e ineludible es el de garantizar que ello ocurra. Es bien distinto al anterior. Y esto tiene que ver con un cambio pero radical, desde la mirada del Estado a la educación, entendiendo que la educación es el gran motor de desarrollo para que los países avancen. Entonces, y lo más importante, en el artículo 2 que ustedes tienen en pantalla, lean por favor la número 5. Porque, bueno, aquí hay dos cosas que son fundamentales. En el artículo 3 establece los fines que son la construcción del bien común. Son elementos que no estaban. Cuando los establecimientos educacionales preparan sus planes de mejoramiento, tienen como base cuestiones muy generales que dicen la educación integral, pero no se la juega por determinados principios ni valores. Y los establecimientos son los que tienen que jugársela ahí por instalar dentro de su proyecto educativo, ponerle un sello. Pero en este momento el Estado, bajo estas circunstancias, tiene que atender constitucionalmente algunos fines y principios. Y dentro de los fines, en el número T dice, la construcción del bien común. Y empiezan a aparecer conceptos que no estaban en la educación. La justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, el respeto de los derechos humanos como un valor, como un fin constitucional. Y eso significa que compromete a la educación con la naturaleza, con los derechos humanos, con el respeto a la conciencia ecológica. Ya sabemos qué es lo que pasa en Chile y en el mundo con esto. La convivencia democrática entre los pueblos, que también muchos en el mundo están esperando cómo nos vamos a entender definitivamente con nuestros pueblos originarios. La prevención de la violencia y la discriminación, así como la adquisición de conocimiento, el pensamiento crítico, la capacidad. Esto queda declarado constitucionalmente. Nos estamos jugando por cuestiones que son completamente claritas y que, bueno, a partir de la Constitución comienzan a funcionar leyes que van a modificar planes y programas seguramente, y la dinámica de los establecimientos se va a tener que atender esto. Y al mismo tiempo, en el punto 4, la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, o sea, clarito. No está así como en el aire. La inclusión, la justicia, la participación, la solidaridad, la interculturalidad. Un enfoque de género, este enfoque de género tiene que ver con los tiempos que estamos cambiando. Respecto a esto hay un montón de cosas más. El pluralismo, los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista, esto es constitucional, y se desarrolla en forma contextualizada, siempre, así los colegios tienen que responder a su espacio, donde están.
Entonces, y en el punto 5, y aquí hay que ponerle mucha atención porque hay que leer entre líneas la propuesta que viene. La educación, dice, se orienta hacia la calidad. ¿Y cómo entiende la calidad esta Constitución? Dice, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. En el número 4 están los principios y en el número 3 están los fines. O sea, está muy claro ahora cuál es el concepto de calidad y para dónde va la línea de trabajo de los establecimientos del sistema educacional chileno. Y este es un cambio también fundamental, porque en este momento estamos regidos, hay un sistema de seguridad, hay el sistema de aseguramiento de la calidad se maneja con otros conceptos. Este concepto de calidad es más difícil medirlo. Pero bueno, nadie dijo que la educación era fácil. Este concepto de calidad no es el CIMSE, no es lo que está ocurriendo en este momento. En este momento tenemos un sistema, el CIMSE, que digamos que la niña bonita de lo que ha pasado en estos tiempos, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la educación pública y que lo ha afectado, la ha afectado y le ha hecho muy mal a la educación pública el CIMSE. Está el Sistema Nacional de Desarrollo de Desempeño, de Evaluación de Desempeño, que sobre los parámetros con que está en la Constitución, mide, premia a los establecimientos educacionales en función de los indicadores que cumplen, más o menos, y castiga también cuando los colegios, por ejemplo, caen en calidad insuficiente o 2 o 3 años seguidos. Este sistema está basado en un sistema estandarizado, indudablemente que sí, y categoriza a los establecimientos educacionales entre aquellos que tienen excelencia pedagógica, pasando por los básicos y finalmente por lo insuficiente. Se premia a los que quedan pero el sistema que tienen para evaluar tiene que ver exclusivamente con cuestiones estandarizadas. Y el CIMSE, en este caso, el valor es tan exagerado que es prácticamente el que determina que una escuela esté bien o mal catalogada. El resultado de un año tiene el valor del 65%. O sea, si te fue bien en el CIMSE, quedaste bien catalogado. Porque los otros indicadores, incluso más, hay 2 indicadores que además tienen que ver con el CIMSE. Si el establecimiento tiene un 65%, porque tiene buen CIMSE, y además está en una escala ascendente en 3 años continuados, se le agregan 12 puntos más. Tiene que ver con el CIMSE. Y hay otro indicador más que no me acuerdo cuál es, pero que en definitiva el efecto que tiene el CIMSE para categorizar a los establecimientos educacionales es altísimo y supera el 75%. Entonces, aquí hay trabajo para ¿qué va a pasar con el sistema de aseguramiento de la calidad? Porque está absolutamente fuera. Queda absolutamente fuera, va con las circunstancias que en este momento, porque el concepto de calidad no va por el lado de andar haciendo pruebas estandarizadas, sino que dice simplemente entendido como el cumplimiento de los fines y principios, y los fines y principios están en el número 4 y creo que en el 2. Entonces, bueno, y ustedes van a ver en muchos artículos en donde aparece esto, dice que la ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza. O sea, si esto se aprueba, los procesos legislativos van a ser pero tremendamente numerosos y yo diría complejos. Complejo porque después de esto viene cómo se baja todo esto. Entonces, también finalmente la educación, dice, es de acceso universal y todos sus niveles son obligatorios, desde el nivel básico hasta la educación media, eso ya era parte. Siempre se incorporan cuestiones que ya estaban. Entonces, lo más importante en este caso, el comentario que le hago yo, es el tema de cómo cambia el concepto de la calidad de la educación. ¿Ya?
si ustedes leen los principios y los fines, estamos en búsqueda de una educación absolutamente humanizante, y se van a dar cuenta ustedes enseguida qué es lo que ocurre con algunos artículos que vienen más adelante. El artículo 36 establece expresamente que la educación pública constituirá el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación, que su ampliación y fortalecimiento es de un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación pública de carácter laico. Aquí hay algunos elementos a considerar. Laico, gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas, de todos los modelos, de todos los significa que la educación pública pasa a ser el eje de los años 81, cuando las escuelas públicas pasan a las municipalidades, cuando se instalan las condiciones para que los privados se integren al negocio de la educación. Comienzan los dineros, por supuesto, la subvención baja, las municipalidades tienen que comenzar a gastar, las municipalidades no tenían nunca, yo creo que nunca tuvieron vocación de preocuparse de la educación. Algunos alcaldes, por supuesto, uno tiene que hacer la diferencia, pero no las capacidades técnicas para preocuparse de que su comuna tuviera una educación. Y es más la molestia que le causaba, porque los presupuestos municipales fatalmente tenían que ir a resolver, a tapar los hoyos que dejó el Estado cuando les traspasó la educación a las municipalidades. Al final, para los alcaldes y las municipalidades, la educación pública pasó a formar un problema muy serio, y todavía lo es, porque la cantidad de dinero que tienen que distraer de lo que era propiamente la municipalidad fue demasiado. Y después pago. Entonces las escuelas particulares subvencionadas son autorizadas para que les cobren a los apoderados. Todavía eso está. Ya está establecido de que eso se acaba. Está congelado. Nadie puede subir el copago porque la ley de inclusión ya la congeló eso. Algunos colegios particulares subvencionados están del orden de entre los 90 y los 100.000 entre los recursos que comenzaron a manejar las escuelas particulares subvencionadas y la miseria con que empezaron a trabajar las escuelas públicas. Entonces, eso es lo que ocurrió en este caso, y esta ley aquí toma la educación pública y dice, no, la educación pública es la que tiene que mandar, es la que tiene que establecer las bases de lo que va a ocurrir en la educación en Chile, y la intenta recuperar, mejorar, y hay algunos artículos que también tienen que ver con eso, con el financiamiento, que los vamos a ver enseguida. ¿Sí? Y dice también, es un deber, dice que su ampliación y fortalecimiento, hay que ampliar la educación pública y fortalecerla. Es un deber primordial del Estado, para lo cual articulará, gestionará y financiará un sistema de educación público de carácter laico, gratuito. ¿Ya? ¿Qué significa laico? Laico no significa ateo, no, significa que el Estado, todas creencias y las no creencias, o sea, ya no cabe de que alguien va a quedar fuera o va a tener alguna dificultad porque cree en una, porque es de una religión, de otra, de un credo, o simplemente no cree en nada, porque esa es también una opción respetable. ¿Ya? Lo interesante es la 36, ¿ya? Dice, y es gratuita, compuesto por los establecimientos estatales de todos los niveles modalidad educativa, incluyendo las universidades. Y lo más importante, esto sí que es interesante porque este es el sueño de los profesores, de las escuelas, de todas las escuelas, incluyendo las particulares subvencionadas, pero a ellas no se les contempla.
se termina con el financiamiento vía subvención. Se acabó, porque el de pago por los alumnos que asistan a la escuela, en invierno las subvenciones bajan terribles fijos. Entonces, es una barbaridad esto de la subvención. Y no hubo caso, no hubo ninguna posibilidad, muchos proyectos de ley que trataron de resolver este problema y nunca se pudo resolver. Y esto, en este caso la Constitución, que en esta, más que casi legisla en esta situación, que es súper interesante. Prácticamente está legislando la Constitución aquí, porque termina con el financiamiento vía subvención por asistencia para los establecimientos estatales y obliga al Estado a financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plenas y equitativamente con los fines y principios de la educación. Es lo que tenía que haber sido siempre. Si los gastos de un establecimiento son fijos, no varían. Entonces no puede ser de que yo esté esperando de tener, porque eso es una barbaridad también. Al final se dan cuestiones insólitas en donde daba la asistencia, porque era plata, por ahí se pillaron tantas cosas que no deberían ser, porque en realidad el sistema no daba para más. ¿Ya? Esto es para los establecimientos públicos. ¿Ya? Reconoce al mismo tiempo, es súper interesante esto porque la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos educacionales, con sus costumbres y cultura, y sí respetando los fines y principios de la educación, lo que está establecido, respetando las normas que establecen cuándo es una escuela, cuándo son qué condiciones, cómo se debe construir una escuela, qué espacio o qué volumen deben tener las salas por alumno. Eso no está en cuestión. Lo que sí está en cuestión es que ellos pueden reconocer la autonomía para que los pueblos, en este caso, y las naciones indígenas puedan desarrollar sus propios establecimientos educativos, que es muy interesante. En la educación superior, esto en el sistema de educación superior establece, esta es la 37. ¿Dónde está el 37? Perdónenme. Ahí está. 37.1. Aquí son 6 puntos. ¿Ya? En el 37, en el sistema de educación establece en cada región, esto es muy importante para las regiones, fíjense, establece que en cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnica profesional de superior estatal. En cada región. Estas instituciones considerarán las necesidades comunales, regionales y nacionales. Tienen prohibida toda forma de lucro y que los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos. Gratuitos. ¿Ya? En las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. ¿Por qué? Porque hay instituciones de educación privada que son sin fines de lucro. Solamente en aquellas universidades que no tienen fines de lucro, como la Santa María, por ejemplo, la Católica también, creo, sí, también, la Pontificia, y otras. Si no tienen fines de lucro, también podrán estudiar ahí gratuitamente los alumnos. Esto ya está ocurriendo, esto es ley. En este momento hay más de 200.000 alumnos que están estudiando gratuito. Esto lo dejó la presidenta Bachelet. Pero esto se consagra y sube al rango constitucional. ¿Ya? Dice, el ingreso, permanencia y promoción de quienes estudian la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con particular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial protección, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación. No se puede discriminar a nadie. Y aquí tenemos, nosotros acá ya están funcionando un poco también, porque también ocurrió eso, que hay convenios por ejemplo, en Viña del Mar, hay convenios de algunos liceos con las universidades de Santa María, de la UPLA, en donde los alumnos entran en contacto con las universidades en el tercero medio. En el tercero medio, y bajo ciertas condiciones,
ellos dan la prueba de aptitud académica, pero no se les considera el puntaje, sino que se les considera la trayectoria que han tenido con la presencia en las universidades. Es muy interesante eso. Los números aquí, dice en el artículo 38, esto dice, es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples. ¿Qué significa formativas múltiples? ¿Dentro y fuera del Sistema Nacional de Educación? Sí, pues, también se puede. De hecho, hay algunas que ya están funcionando. Por ejemplo, cuando un alumno da exámenes como alumno libre, que no está en el sistema formal, las condiciones del acceso a la educación con las TIC, con todo el sistema tecnológico, las computadoras y todo lo demás, da para que hayan incluso sistemas mixtos que pudieran darse, porque da la impresión de que a poco andar, con todo lo que se aprendió en la pandemia, a poco andar pudiera ser de que disminuya el tiempo de permanencia. Yo pienso que podría ser de permanencia de los alumnos, de algunos niveles, en el establecimiento, y considerar también de que pueden hacer perfectamente algunas cosas en la casa. ¿Ya? Pero el Estado es el que tiene que preocuparse de eso. El Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza, y que permita tomar absolutamente pertinente a los tiempos que estamos viviendo. Porque evidentemente que el planeta nos está quedando chico, lo tenemos sucio y hemos abusado con eso. Toda persona tiene derecho a recibir, se reconoce expresamente que toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradiquen los estereotipos de género y que prevengan las violencias de género actuales. Estamos en los tiempos para los que somos ya, estamos digamos, en nuestro otoño de la vida. Tenemos que entender de que estamos en otros tiempos, de que hablar de sexo ya dejó de ser un tabú, y indudablemente es mucho mejor que eso se vea en serio, claro, se vea en serio en los colegios, ¿ya? Y que se promueva la conversación, y que pudieran los alumnos que arrastran experiencias de su barrio, de su casa, que se escapan a la norma, pudieran tener una posibilidad de que los establecimientos educacionales los puedan enrielar en términos de esto, porque el abuso del hombre sobre la mujer, o sobre las minorías sexuales, es un hecho, y tiene que la educación tiene que enfrentarlo. Yo no sé qué harían, pongamos un caso en un liceo, por ejemplo. ¿Qué haría un inspector general que encuentra a dos varones besándose en el patio? ¿Cómo se enfrenta ese problema? Fácil. Tiene que ir al reglamento de convivencia y ver qué es lo que se conversó en la comunidad para enfrentar este tipo de problemas. Lo más probable es que le tenga que decir simplemente de que eso no se puede hacer. A lo mejor lo van a acusar de homofóbico, pero la respuesta tendría que ser simplemente: mire, esto no se puede hacer, no lo pueden hacer ni hombres con hombres, ni mujeres con mujeres, ni mujeres con hombres. Esto no tiene que ver con la costumbre o lo que cada uno piensa. No, tiene que ver con que nos pusimos de acuerdo, los alumnos, los profesores, previamente, y dejamos establecido de que estas conductas de esta naturaleza no se deben dar en un ambiente en donde evidentemente lo más importante es ir a crecer, a desarrollarse, a estudiar. ¿Ya? El 41, estamos aquí, el 41, bueno, aquí esto también ya lo digamos antes, entre un artículo y otro. Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado de respetarla.
Y la libertad de enseñanza no es que se puedan construir y abrir escuelas y administrar escuelas, no. La libertad tiene que ver con la libertad de las madres, padres, apoderados, tutores, para elegir la educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños. La autonomía progresiva de los niños, que van a ser adolescentes y luego van a ser adultos. Importante, las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de educación. Hace una alusión directamente a los profesores y los instala constitucionalmente en varios aspectos. Quienes integran las comunidades educativas tienen derecho a participar, este es el artículo 42, en la definición del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas educacionales local y nacional. La ley especificará las condiciones de los órganos y los procedimientos que aseguren la participación vinculante. Esta palabra cambia el concepto que se había instalado de participación. Y en muchos casos decía, oído el colegio de profesores, el director definirá algunas cosas. O sea, simplemente lo escuchaba, pero no tenía ninguna obligación de aceptar o poner en práctica lo que los colegios profesionales. Ahora no, la participación es en conjunto y lo que se decida significa que es. Y el artículo 43, este debe ser la delicia del colegio de profesores. De verdad, porque cuando queda en la Constitución, yo creo que en la Constitución antes estamos, porque, bueno, después eso lo voy a dejar para después. Dice la Constitución, y queda escrita, pues, ¿ya? Hace un reconocimiento constitucional al rol fundamental de contribución de las educadoras, educadores asistentes de educación y educadoras tradicionales, no tan solo de los profesores, sino de toda aquella persona que trabaja en un establecimiento. Se compromete con su desarrollo a proteger la estabilidad en el ejercicio de sus funciones, asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional. Esto tiene unos alcances increíbles, ¿eh? Al mismo tiempo, le reconoce todo lo que a todos los que se despeñan establecimientos que reciben recursos del Estado, gozarán los mismos derechos que contempla la ley. Léase también aquellos profesores y asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados y de administración delegada. Esto no es para los profesores solamente de la educación pública. Los profesores de la educación particular, esto ya estaba dicho. Échale, hay una ley que dice que en la carrera docente, bueno, yo me voy a centrar en la carrera docente, pero hay otros elementos que tienen que ser considerados también para ellos, igual que los profesores municipalizados. La carrera docente también quedó establecida por ley para los profesores del sector particular subvencionado. Pero ahí hay un problema, subyace un problema bien complejo. Y quedó establecido que la diferencia que se producía entre lo que el particular subvencionado y lo que le correspondía por estatuto docente al profesor, lo debía asumir el Ministerio de Educación. Eso está establecido. Bueno, para eso también, cuando se hizo la reforma de la presidenta Bachelet, y con porque al mismo tiempo, porque se hizo una reforma que dispuso de los recursos gradualmente Don José parece que se quedó pegado,
Eh, sí, parece que se desconectó. Sí, el audio está medio complicado. Sí, así que se desconectó. Yo Se creo nos que, cayó don José. sí, yo creo que, bueno, ahí está entrando, me parece. Si no, le damos la palabra a Paola para que pueda A continuar. Paola López. Sí, eh, Paola, espérate. Déjeme, voy a reactivar a don José el audio para que vea, ya. para que pueda decir algo al respecto. Don José, para que pueda reactivar usted el audio. O si no, partimos con Paula, que también le voy a dar el audio a Paula. Bueno, esperando que el colega pueda volver en sí. Saludo a todos, muy buenas noches. Una oportunidad tremenda de hablar de educación. Y lo que acaba de exponer, que no ha terminado, por supuesto, y si puede, le vamos a dar la palabra a modo de respeto, que estos artículos que él presentó se entregaron en el documento oficial que fue entregado en la Convención Constitucional a la ciudadanía. Son 9 artículos que definidos que establecen las normas relacionadas directas con la educación, ¿ya? Que van desde el artículo 35 al 43, donde se instituyen las nuevas normas sobre educación que se aplicarán en el país si se aprueba la nueva Constitución. Hoy día estamos compañeros y compañeras reunidos como consecuencia de la más intensa protesta social ocurrida en Chile en la última década. El país entró en un proceso político y tensión social para poner término a la Constitución impuesta por la dictadura. Se trata de una oportunidad histórica para reflexionar, debatir, pensar colectivamente sobre el tipo de sociedad que queremos y el marco institucional que lo rige. Uno de los componentes fundamentales de las constituciones es cómo incorporar los derechos de las personas. Y dentro de esta de la contemplación de derechos, la educación ocupa un lugar central. Y por buenas razones. La educación tiene un valor intrínseco asociado al desarrollo personal, al goce estético, a la expansión de las capacidades de acción y de conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismo. Entonces, la educación, compañeros, como la vemos, es en sí un desarrollo humano, pero tiene también una dimensión instrumental que la hace clave para aumentar las capacidades de las personas, precisamente para acceder y luchar por más derechos. Entonces, compañeros, estos derechos podrían ser una lista enorme, enorme, y hasta prácticamente cubrir el conjunto de derechos que queremos. Pero por cierto, es que las personas más educadas, porque no es cierto que las personas más educadas tengan más derechos que las menos educadas, es que las condiciones que se le ha dado y que han sido más ventajosas hacen que ellos puedan sacarle mejor partido para expandir su desarrollo personal y social. Es por eso que hoy día hemos llegado a hablar acerca de educación y acerca de la oportunidad que tenemos para otorgar derechos a esos cientos y miles de niños y jóvenes que hoy día esperan una oportunidad de una nueva constitución que se base en derechos y oportunidades para ellos. Entonces, esta propuesta de elaboración de la nueva constitución en democracia nos permitiría reemplazar la actual de la dictadura y abre esta oportunidad tremenda para generar desarrollo, expansión a muchos cientos de chilenos. Pero quiero yo hacer un hincapié y además recordar acerca de lo que fue la Constitución del 80 en el modelo educativo. El Estado en la Constitución del 80 en educación fue un Estado subsidiario, que se aplica en el sentido que el Estado dejó en manos de los privados la educación, aplicando las lógicas del mercado a un derecho social. En materia de enseñanza básica y media, incentiva la intervención de privados, surgiendo la educación particular subvencionada, y por otro lado, escuelas y liceos públicos pasan a ser administradores por las municipalidades.
En materia universitaria, en la Constitución de la 80, se fomenta la creación de universidades privadas y elimina la gratuidad, punto que hoy día nosotros queremos para nuestros jóvenes. Se elimina la gratuidad por un sistema de financiamiento mediante préstamos a crédito, que es el famoso CAE. Un problema del modelo, en este caso, que el modelo chileno es uno de los más segregadores del mundo. Los estudiantes chilenos acceden a una educación cuya calidad depende de la realidad económica. Y a muchos les puede hacer sentido las protestas de los chiquillos de los pingüinos que decían que la educación en ese tiempo ya era un lucro, que no era una garantía o un derecho, sino que un privilegio, si muchos recuerdan esa consigna, ¿ya? Entonces, depende de la realidad económica, es que condicionaba la posibilidad de estos estudiantes, de estas futuras generaciones. Y en cuanto al mundo docente, elemento básico de todo modelo educativo, vive una realidad precaria en muchos sentidos. Entonces, las principales obligaciones de esta Constitución del 80 es que carecía de legitimidad al haber sido generada en una dictadura a pesar de todas las modificaciones que se habían hecho. Consagra, hoy día actual, porque todavía no le hemos cambiado, un modelo de democracia popular, con poco espacio para la participación ciudadana, con un modelo neoliberal, un Estado subsidiario. Sigue manteniendo reglas que distorsionan la voluntad de la mayoría, permitiendo el veto de la minoría. Esos quórum especiales de la ley que ya tanto ustedes lo saben. Y no garantiza, aquí hay un punto muy importante en esto, que sin la Constitución nueva lo va a garantizar. La Constitución del 80 no garantiza adecuadamente los derechos sociales como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, la cultura. Entonces sigue siendo además un modelo hiperpresidencial, con un Congreso disminuido en facultad. Otorga además al Tribunal Constitucional atribuciones excesivas que lo transforman en una especie de cámara política, ya lo vemos. Pero además hoy día, y no así la Constitución, que hoy día la propuesta viene, no reconoce los grupos especiales como los pueblos indígenas, la diversidad sexual, etc. Entonces, compañeros, a modo de ver el paralelo de lo que era la Constitución, es la Constitución del 80 y la nueva propuesta de educación, voy a hacer alguna diferenciación. En el derecho de la educación, la Constitución del 80 no reconoce a las personas y niños como sujetos de derecho. La educación en los 80, como bien se dice, es un bien de consumo y negocio. Hoy día, la propuesta de la nueva Constitución dice que todas las personas, niños y niñas, son sujetos de derecho y la educación en sí es un derecho humano. La libertad de enseñanza. En la Constitución del 80 dice que está definido para privatizar y hacer negocio con la educación. Y es por eso que lo oyeron demasiados colegios, liceos, subvencionados particulares, que ya sabemos su fin. Y en esta Constitución nos dice que la Constitución garantiza la libertad de enseñanza a familias y que pueden elegir el tipo de educación de las personas que estén a su cargo. En la definición de educación y sus propósitos, en la Constitución del 80 no hay definición sobre qué se entiende por educación. En esta Constitución dice, el proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida busca el bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos, no sexismo, entre otros aspectos. Y del sistema educacional, crea un sistema nacional de educación con participación de la educación pública y privada en la actual, en este nuevo diseño. En del 80 no se refiere a nada. En el sistema de educación pública, en la Constitución del 80 no señala nada, mientras que en esta nueva propuesta nos dice que el rol central de la educación pública tendrá financiamiento basal. Es lo que decía el colega que estaba exponiendo, ya no es un financiamiento que, como buen profesor o profesores que están aquí, sabíamos que la asistencia a niños era importante para tener la subvención que nos llegaba a fin de mes. Entonces nosotros estábamos superditados al puntito y al niño por asistencia para que llegaran esos recursos. Y hoy día la educación se va a basar
en esta nueva propuesta, en un financiamiento basal. En lo que con respecto a democratización, no señala nada, pero sí en esta Constitución señala que las comunidades escolares tienen derecho a participar vinculantemente en los proyectos educativos de los establecimientos. Este fue el último punto que el colega quiso exponer, y ahí se nos fue la conexión, que habla acerca de los docentes y asistentes de la educación. En la Constitución del 80 no señala nada, pero aquí, compañeros, y es importante este punto, y otros también, no menor, pero que señala el rol del profesor en la enseñanza pública. Tiene una alta valorización y reconocimiento ante las funciones que se cumplan. Del sistema de educación superior no señala nada la antigua Constitución, pero en esta nos dice, en esta propuesta, dice que hay una alta valorización, disculpe, tendrán prohibida toda forma de lucro y que deben orientarse por los fines educativos que tienen que ver con la gratuidad que tanto nosotros y los jóvenes que salieron a la calle hoy día está exigiendo al gobierno que sea garante la educación, que los chiquillos tengan oportunidad de estudiar. ¿Cuántas familias pobres, de condición vulnerable, si no es por un acceso a beca o la gratuidad que puedan estar dentro del promedio, no pueden postular por un tema económico? Y ya sabemos que la situación cada vez está más compleja. De los pueblos originarios, en la antigua Constitución no dice nada, pero en esta dice que sí. Se reconoce la autonomía de los pueblos originarios para desarrollar su experiencia educativa. Las familias, en la Constitución del 80, se veían como clientes. Aquí las familias tienen derecho a opinar y a participar. Y en el financiamiento de la educación pública, ante la Constitución, era una subvención vía, valga la redundancia, vía subvención. O sea, significa que de acuerdo a la asistencia de los alumnos, llegaba los aportes al municipio, depende de la asistencia. Y eso nos complicaba tanto la sala de clase a los profesores como también a los equipos directivos. Si los niños no venían a clase, se bajaba el aporte y todo lo que tenían que hacer en proyectos, qué sé yo, y el pago además de los profesores. Pero hoy día tenemos una propuesta de un financiamiento basal, un aporte que llega completo, que pueda llegar entero y que no dependa del puntito de la asistencia de los niños. Pedro, no sé si volvió el colega para que pueda terminar su exposición. Hola, Sí, Pedro. le voy a dar la palabra a don José para que pueda dar reactive el audio. A ver, perdón, don José, que no en la lista. Le estoy dando permiso para que reactive el audio, don José. Don José, o se quedó pegado nuevamente, parece. No. ¿Sí? No. Sí, don José, no, pero es que tiene que reactivar el audio, don José. Lo que pasa es que tiene su conexión muy limitada, dice. Así que reactive el audio. No, apriete en el computador suyo porque no lo estamos escuchando. Pedro, Sí, ahí le estoy dando el permiso. ya, por mientras abre el audio, don José, quiero saludar a nuestro presidente regional, don Claudio Zurita. Y si desea saludarnos, encantada. Sí, porque justo don José se volvió a caer. Ya. Don Claudio, ¿está por ahí? ¿O se nos cayó? Estaba presente como invitado, estaba escuchando. Ya. Si puede reactivar el audio. Sí. Ahora sí, algo pasaba que no podía entrar con el audio. Está complicado Sí. internet hoy día. ¿Cómo Algo está, don pasa. Claudio? Algo pasa, ahí estoy. Hola, ¿cómo están? Bien, Ahora gracias. sí.
estaba tirado en el sillón, estaba escuchando todo lo que están hablando en todo caso. Trato de participar en todas las invitaciones que me hacen, así que quiero darle un saludo a todos los compañeros de Viña y todos los invitados especiales que están. Estaba escuchando con atención ahí la exposición de nuestra colega y también lo que estaba antes, así que los felicito. La idea es que esto se siga multiplicando por por lo menos la quinta región, para que el 4 de septiembre tengamos un gran triunfo. Creo que hay que ir replicando, conversando, porque hay muchas dudas, hay muchas preguntas, hay mucha gente que quiere saber qué significa la Constitución, quién le sirve, qué opina de esto, esto, otro. Entonces creo que es bueno que la vamos replicando. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Sigo aquí escuchando. Y Elizabeth, como siempre, te felicito por todo tu labor que estás haciendo. Estás muy comprometida con el partido, con todo. Así que adelante, sigamos con fuerza y bueno, vamos aprendiendo cada día más y que ojalá que nos vaya muy bien el día 4 de septiembre. Un abrazo fraterno acá de Santa María. Muchas gracias, don Claudio, por sus palabras. Aquí nosotros estamos en voz en off colaborando desde el punto de vista técnico. Doña Elizabeth, ¿no? Entonces, porque don José parece que tiene un problema de audio, porque le estoy diciendo que reactive. Lo que voy a hacer es permitir que activen sus propios audios, a ver, para que en el fondo puedan activarlo. Hacer preguntas, alguna Sí. inquietud que tenga alguien. Yo creo que sería bueno que levanten la manito los que quieren hacer alguna consulta, alguna duda, comentario, lo activamos y después posteriormente pues... Ahora sí, Llegó don José. ahora sí, ahora Sí, sí. don José. Ahora se escucha. Estoy en el aire, Sí. Bien, Estoy en le el aire. escuchamos. ¿sí? Muy bien. Sí, Ahora se mira, no voy a instalar la pantalla para cerrar, ¿ya? Porque me quedan un par de puntitos nomás, ¿ya? ya, escucha? don José. Gracias. Ya, me escucha Lisa muy bien. Mire, yo estaba diciendo justamente de que de la presidenta Bachelet se estancaron y es bien más o menos natural porque cuando en el Congreso se instaló la reforma, hubo una oposición cerrada por parte de la oposición en ese tiempo, pues. Y al poco andar ellos toman el poder y en teoría tenían que haber aplicado, poner en práctica todas las leyes que se aprobaron con Bachelet. Hay que entender de que ellos no tenían pero ningún deseo, ninguna gana que la cosa funcionara. Y le hicieron todos los esfuerzos para que la cosa no resultara, en muchos casos con el gentil auspicio de algunos diputados demócratas cristianos. O sea, me consta, pues yo estaba en el Congreso, estaba trabajando con Rodrigo. Entonces, eso ocurrió así. Y a tal punto, que ahora vuelvo al tema, cuando estamos hablando de los profesores particulares subvencionados, por ejemplo, que tienen derecho a entrar a la carrera docente. Don José, parece que seguimos con el problema de audio. Pueden hacerlo porque el gobierno de Piñera no, simplemente lo vive. Les decía que los profesores particulares subvencionados, que son del orden de 215.000, al año 25 tienen que estar todos en carrera docente. Entonces se estaba programado para que a partir del 2019 más 17.500 profesores cada año ingresaban a carrera docente. ¿Alguien quiere preguntar cuántos en este momento han ingresado? ¿Han sabido ustedes que nada? Yo no sé si no vamos a llegar al 2025 con un problema. Entonces, muchas de las leyes que se instalaron, y esto para cerrar este análisis, el paso de las escuelas municipalizadas a los servicios locales. Es un pantano.
y está teniendo resultados, pero tremendamente complejos, porque los profesores, por ejemplo, ahí en el sur ya hay un grupo, un servicio local o una municipalidad que dice que ellos no quieren entrar a los servicios locales, y con razón. ¿Cómo no? Si la cosa no está funcionando. El gobierno tenía que disponer de recursos, no dispuso de recursos, porque la plata que ponía la municipalidad para administrar a los colegios, alguien tenía que ponerla. Y para eso están los fondos del recaudado por la reforma tributaria. Pero evidentemente que esos fondos se fueron para otro lado. Piñera no se iba a hacer cargo de eso, porque esa no era obra de él. Entonces, todo comenzó a fallar. Pero lo que aparece como muy interesante es que cambia el tema de la subvención, cambia el sistema de financiamiento, y ahí se abre una puerta. ¿Para qué? Para que se revise el sistema de traslado de la educación municipal a la educación pública. ¿Y qué pasa con los servicios locales? Entonces, ahora si esto se aprueba, hay que legislar, hay que ordenar para que el traspaso sea, y al final a lo mejor también vamos a tener que poner alguna atención a los servicios locales, porque hay algo extraño ahí con los servicios locales. Hay algo extraño, porque ¿son públicos o no son públicos? Resulta que de repente, porque cometen una infracción, les descuentan subvención, los castiga la Superintendencia de Educación. Y resulta que, ¿quién paga la cuota? El mismo Estado. Tiene que ponerse para que... Es una cuestión que no tiene sentido, de verdad. Bueno, termino. El ingreso... aquí hay dos temas tremendamente interesantes. El ingreso a la formación en las policías y fuerzas armadas será gratuito y no discriminatorio. Eso está establecido en los artículos 297 y 299. Dice a las fuerzas armadas y a las policías, a ambos estamentos uniformados, será gratuito y no discriminatorio, del modo que establezca la ley. La educación y formación policial de las Fuerzas Armadas se funda en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto le da un sentido absolutamente de Estado al comportamiento de nuestras fuerzas de orden. Porque quedaría instalado en la Constitución política de que si alguien no respeta los derechos humanos, se sale del comportamiento en que el país estaría todo de acuerdo. Y finalmente, toda persona, en el artículo número 90 dice, toda persona tiene el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento, lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios. También asume la responsabilidad del Estado de incorporar a todo el mundo a la tecnología y todo lo demás. Yo esto es lo que puedo compartir con ustedes. Les voy te tengo un resumen de lo que está aquí, y se los voy a mandar, Elizabeth, a Pedro, para que los que dejen su correo se acompañen de las diapositivas también, porque también de las diapositivas, y de un documento que dice Articulado Constitucional para la Educación, capítulo 2, Derechos Fundamentales, artículos 35 al 43, síntesis del efecto respecto a la situación actual. Y esa es una síntesis que yo tengo en mi mano y que te las voy a mandar para que las puedan compartir, para que tengan las diapositivas si quieren, y al mismo tiempo tengan este documento que es una síntesis, un poco menos de lo que hemos conversado acá. Eso es todo. Muchas gracias por estar atentos y compartir esta presentación. Gracias, don José. Gracias por su apoyo a esta gestión, a esta iniciativa. Creo que fue claro, le jugó en contra un poquito el tema de internet, pero creo que en toda la comuna, porque a mí se me caía también el internet aquí a cada rato. Creo que quedamos bien claros. Le damos otro segundito a Paola, si es que quiere aportar algo más, porque en el intermedio, mientras usted no estaba, ella expuso, y después
damos respuesta, tenemos a Dani Roa ahí pidiendo la palabra, y cada cual, el que quiera, va levantando su manito y se le va otorgando la palabra. Así que, Paola, ¿algo más que aportar? Le vamos a dar la palabra, el audio para que pueda comentar. Sí, bueno, me hace sentido lo que le pasó al colega Jiménez, ¿no? En tiempo de pandemia, que lo que significó que no estábamos con la cobertura total ni la implementación para tener los chiquillos, en el caso que hubiera este desastre, que se recuerdan, el caso que los niños buscaron internet en el techo. Bueno, creo que las tecnologías tienen que estar inmersas en los proyectos educativos de aquí al futuro, ¿no? No sabemos qué puede venir. Pero yo hoy día les quería hablar acerca de un tema sumamente importante que da vuelta, que tiene que ver con estos temas que aborda la Constitución, la nueva Constitución, y los fake news que se están hablando. Y sobre todo tiene que ver con lo que dijo el colega, que tiene que ver a los colegios subvencionados particulares, ¿ya? Y que han sido de fuertes críticas y que la derecha ha tomado palco con estas críticas, ¿no? A través de los medios de comunicación y, claro, por ende, dueños de colegios privados. Y estos son dos fake news que pretenden instalar, que se han instalado, que tienen que ver con que no existirá libertad de enseñanza, ¿ya? Primero de señalar que la propuesta constitucional sí consagra la libertad de enseñanza. El artículo 41 afirma explícitamente la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y el deber del Estado respetarla. Esta comprende la libertad de los padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de la persona a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños y niñas y adolescentes. Los y las profesoras son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones en el marco de los fines y principios de la educación. Como es evidente, la libertad de enseñanza implica la libertad de las familias para escoger el tipo de educación de sus hijos e hijas, y la libertad de cátedra de los y las docentes. En estos casos, esta libertad tiene también algunos límites que son respeto a los y las niñas entendidos como sujetos de derecho, y en el caso de los docentes, a circunscribirse a los fines y principios educativos, es decir, no puede adoctrinar ni violar la conciencia de los educandos. Por lo tanto, esta concepción de libertad de enseñanza tiene aspectos importantes. Dos diferencias significativas respecto a lo establecido en la educación de Pinochet. La actual propuesta pone en centro a las familias por sobre la libertad de empresa educativa que aseguraba la Constitución del 80. La forma de comprender los límites de la libertad de enseñanza en la Constitución dictatorial es totalmente alejada de la educación. No tiene otras limitaciones, dice que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. En su contraparte, la propuesta actual entiende los límites desde el derecho a la educación. Los niños y niñas son sujetos de derecho y los docentes orientándose por los propósitos educativos por el país democráticamente. Entonces, evidente que no estamos en presencia del fin de la libertad de enseñanza, sino más bien de una nueva forma de comprenderla. Pasamos de una concepción ligada a la empresa educativa a una fundada en un enfoque de derecho, pedagogía y democrática. Entonces, queridos compañeros, hay otra pregunta que les quiero aclarar, que tiene que ver con que el hecho de que no figure de manera explícita la libertad de un privado para fundar un colegio, ¿significa que la libertad desaparecerá y que por lo tanto toda la educación estará en manos del Estado? No, básicamente por dos razones. La misma propuesta constitucional que se plebiscitará reconoce esta libertad en el artículo 36 que crea el Sistema Nacional de Educación, que allí afirma que el sistema de educación estará integrado por el establecimiento e instituciones de educación básica, parvularia, media y superior creada o reconocido por el Estado. La ley establece los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Es decir, el SNED se compone de instituciones públicas creadas por el Estado y por privadas reconocidas por el Estado, al igual como lo establece la Constitución de los 80, los requisitos para el reconocimiento oficial serán por razones obvias, pero de materia de ley. Por lo tanto,
como queda claramente expuesto, la propuesta de educación de la nueva Constitución resguarda la libertad de un privado para establecer una institución de enseñanza. Por consiguiente, el sistema de educación de la nueva Constitución resguarda la libertad de un privado para establecer una institución de enseñanza, vale la redundancia. Por consiguiente, el sistema educativo que se propone sitúa en su centro el pluralismo y la libertad de la familia para escoger el tipo de educación para sus hijos e hijas. Entonces, querido compañero, esto es muy importante a la hora que hay familia, conocidos, los indecisos, dicen, no, yo no voy a tener la oportunidad de elegir la enseñanza de mis hijos porque esto se va a acabar. No es así, es una mentira. Entonces, solamente señalar lo contrario sería, explica solamente a fines políticos para buscar un clima favorable para el rechazo en el plebiscito. Los datos reales desmienten la postura de los dueños del colegio, los fake news de la derecha. Con respecto al financiamiento público de las instituciones educativas privadas, se viene sosteniendo que de aprobarse la nueva Constitución, el Estado acabará con los colegios particulares subvencionados, y eso es falso. Para que ocurra esto, el Pleno de la Convención Constitucional debió haber admitido el 16 de mayo la indicación 48 que señalaba: el Estado no participa del financiamiento al sector privado de la educación. Esto no fue aprobado, por tanto no está en la propuesta de la nueva Constitución. Entonces, ya para ir cerrando, el hecho de que esta propuesta constitucional del aporte en el financiamiento público a privados significa que los colegios cierran, se quedan sin financiamiento y habrá despidos masivos si se aprueba la nueva Constitución, eso es falso. Es falso porque debe considerar cuestiones como, en primer lugar, regular en la Constitución el aporte estatal para financiar la educación privada, no es de materia constitucional, no es obligación, es más, prácticamente ninguna constitución del mundo lo hace, ni siquiera la de los 80. Y por último, cabe señalar que la propuesta constitucional sigue las orientaciones de los tratados internacionales en materia educativa y establece normas básicas del todo razonables para regular a la educación privada que pueda recibir recursos públicos. ¿Qué tiene que ver esto? Estos están exentos de toda forma de lucro. Regirse por los fines y principios educativos que aseguran el derecho de todos y todos los niños a recibir una educación integral en el marco de un objetivo general público y común de país, es decir, por sobre el interés ideológico particular de cada dueño de colegio, como hoy ocurre. Entonces, además, democratizarse, que tiene que ver que las comunidades tendrán derecho a la participación vinculante, elemento que hoy no aplica en las escuelas particulares. Yo creo que algunos deben tener alguna experiencia en colegios particulares, subvencionados en donde reina derechamente un despotismo, autoritarismo de los sostenedores y de los dueños de colegios. Si usted no está de acuerdo con ello, usted sabe qué es lo que le pasa a fin de año. En este sentido, habría que preguntarse por qué negarse a la participación democrática de las familias, docentes y asistentes de la educación de estos sostenedores. ¿Por qué se niegan? Bueno, y quienes promuevan, por último, compañeros, quienes promuevan el rechazo usarán todas las formas para manipular en este sentido. Y desde el sector subvencionado particular, hay un dato importante, estudia más de 1 millón de niños y niñas, y es un espacio y un nicho relevante, ¿no?, para hacer campaña, para sembrar el miedo de las familias. Esta propuesta educativa de la nueva Constitución consagra la educación como un derecho humano y asume el desafío de construir la educación pública, y en ello comprende el rol colaborador que debe cumplir el sector privado, como ocurrió en Chile hasta antes de la implantación del fanatismo neoliberal, una razón más que tenemos todos los colegas para aprobar, ¿ya? Este es un material que está dispuesto en las redes sociales. ¿Por qué lo aclaramos? Porque creo que es importante a la hora de hablar de educación, que hoy día la educación, más que una cuestión, como lo habíamos hablado, que tenía que ver
con privilegio, hoy día es un derecho. Hoy día es un derecho que reconoce los pueblos, que reconoce la libertad de enseñanza, que tiene más enjundia, como dice, que para una oportunidad de futuro de los niños y niñas. Por lo tanto, creo, militantes, compañeros y aquellos que nos están escuchando, es importante informarse para llegar a la comunidad y decirle que en educación no van a cerrar los colegios subvencionados particulares y va a seguir todo igual, pero sí hay un punto que es muy importante que tiene que ver con las formas de lucrar. Ahí es donde nos paramos como está. Muchas gracias. Quedo atento a la... Gracias, Paola. Tengo que avisarles, compañeros e invitados, que tenemos poco tiempo, porque de ahí hay que ingresar a otra reunión, Pedro que tiene, y él es el anfitrión. Así que le damos palabra a Danisa y que sea breve la pregunta y la respuesta lo más breve posible. Cualquiera de los dos puede contestar, don José o Paola. Dani. Gracias, ¿se escucha ahí, compañeras, compañeros? Buenas noches, felicitar primero a Pepe, a la compañera Paola por la explicación, por su conocimiento y por orientarnos en esto, y por su tiempo. Yo quiero hacer una pregunta un poco redundante que Paola lo ha estado explicando, pero voy a hacer como de Humbertito, pensando en que cuando uno está conversando con la familia, en relación a la educación subvencionada. Nos queda claro que aquellas personas que estudian aquellas familias del 10% más rico de Chile, con la constitución que exista, no van a tener problema para poder acceder a la educación. Nuestro problema está en el otro 95%. Mi pregunta concreta es, Paola decía hace un rato que hay más de 1 millón de familias que tienen a sus hijos en colegios subvencionados particulares. ¿Cómo va a funcionar? Porque eso es lo que no me queda muy claro. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, en el caso de un colegio que, no sé, se llama, no sé, acá mismo, Alborada? El colegio Alborada y pagan los padres 25.000 pesos o 50.000 y la otra parte hay una subvención que la pone el Estado. En este caso, por lo que he estado revisando la Constitución, no habría plata estatal para colegios subvencionados, o estoy equivocada. ¿Cómo funcionaría en ese caso en puntual, compañero y compañeras? A ver, no escucho a Jimena, no sé si quiere responder o respondo yo. Responde tú, Paola, porque parece que don José se cayó. Lo que acabo de leer tiene que ver con que el Estado, por supuesto, que dice que va a haber una libertad de enseñanza y que además los aportes van a estar. El tema es que hoy día estos colegios van a estar un poquito más restringidos porque se atiende a que ningún colegio cambie el paradigma de lo que tiene que ver con la forma de lucrar de estos establecimientos. Por lo tanto, quizás van a estar más registrados, van a estar más supervisados, pero el aporte, como se ve, se va a mantener, ¿ya? Lo que sí está claro que va a haber un fuerte impulso y apoyo a lo que es la educación pública, que ese ha sido el centro de muchos años, ¿no? Que se fomente y además se respalde el sistema educativo, que es lo que nosotros hemos querido y hemos luchado por muchos años, ¿ya? Que esté primero, en el primer lugar, los colegios públicos. ¿Por qué? Porque los colegios públicos, bueno, ustedes saben que reciben a toda la cantidad de niños, ya sea con problemas, sin problemas, qué sé yo, y vienen a este sistema educativo, y que tampoco no discrimina ni por edad, color, sexo, nada. Entonces nosotros recibimos a estos niños. Y creo que el foco de esta reforma o de esta nueva constitución le pone el foco en lo que es la educación pública, pero que no quiere decir
que los subvencionados particulares se van a extinguir y no va a haber plata, no. Yo creo que va a haber... Disculpa, Paula, ¿en qué articulado lo dice? Porque acá yo veo que en uno de los articulados dice que todas las escuelas y colegios particulares subvencionados gratuitos no podrían recibir financiamiento o subvención. Entonces, No, con esto me queda la duda, porque, o sea, vamos a el particular lo tenemos claro. Eso no hay discusión. no, pero subvencionado particular... Pero sí. el particular subvencionado, además, el tema de la subvención ya viene desde el periodo de Bachelet 2, en que tuvieron que pasar a ser fundaciones o sin fines de lucro, etc. Entonces, mi pregunta es que ahí queda la duda, porque finalmente van a tender a desaparecer. No. ¿O va a haber una ley que va a o va a bajar esto a una ley donde se va a regular qué tipo de subvención se le va a dar? Mira, yo leí la pregunta y la voy a volver a leer, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué dice? Que significa que los colegios, ya dice, bueno, el hecho que no figure en la propuesta de constitución el aporte del financiamiento público o privado, significa que estos colegios cierran, se quedan sin financiamiento y abren despidos masivos si se aprueba la nueva constitución. No, ahí todo le dice. Pero en lo esencial se deben considerar dos cuestiones. En primer término, regular en la constitución el aporte estatal para financiar a la educación privada no es materia constitucional. Tiene que ver con más bien un tema de leyes, ¿ya? No es una obligación, por supuesto, además prácticamente ninguna constitución del mundo lo va a hacer, ¿ya? Pero la observación general está consagrada en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el párrafo 54, que indica expresamente que los estados no tienen la obligación de financiar estos establecimientos educacionales de carácter particular, ¿ya? Pero además, esta directriz internacional ha sido ratificada en Chile por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia rol tanto considerado. Tienen que entender, chiquillos, que aquí son totalmente cuestiones de números, de leyes, qué sé yo. Entonces, si bien es cierto, el Estado debe garantizar la posibilidad de elegir establecimientos de educación distintos a los estatales, junto con la obvia perspectiva de fundarlos, no está obligado a asegurar su sostenimiento, pero esto es lo que establecen todos los tratados internacionales que se pronuncian sobre la materia. Dado que la obligatoriedad constitucional que existe sobre el Estado para financiar a proyectos privados no se sigue la prohibición de no hacerlo. Es un asunto simple que no es materia constitucional, sino que es de políticas públicas, ¿ya? Y esto está claramente ratificado en el artículo 31º transitorio de la propuesta constitucional, donde se indica que la ley que crea el Sistema Nacional de Educación deberá contemplar la regulación del financiamiento basal de las instituciones que forman parte del sistema de educación pública y el financiamiento de aquellas instituciones que cumplan con los requisitos que establezca la ley y sean parte del Sistema Nacional de Educación según lo dispuesto en el artículo 36 del capítulo de Derechos. El plazo para este mandato de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Y más que nada, tiene que ver con el matiz de lo que señala la propuesta educacional, que sigue las orientaciones de los tratados internacionales en materia educativa y que establece normas básicas y razonables para regular a la educación privada que pueda recibir recursos públicos. O sea, es lo que te dije, va a ser regulada. ¿Por qué? Porque tienen que estar exentos de toda forma de lucro. Bueno, y ahí tiene que ver con la participación. Yo creo que te quedó claro. Dani. Bueno, sí, me quedó claro. Ya, quiero agradecerle, espero que se hayan respondido varias dudas y no nos favoreció el internet porque varios se cayeron y algunos que tuvieron que bajarse. Pero este es un apoyo que estamos dando para que todos puedan ir en alguna manera interiorizándose un poco más
y realmente gane la prueba, que estemos preparados para poder conversar con los vecinos, con los amigos y todo lo que vamos a hacer, porque es necesario estos cambios. Yo lo que puedo deducir es que esto favorece mucho a los alumnos, a los estudiantes, a los apoderados. Ya no vamos a ser solamente externos de la comunidad, porque siempre se habla de la comunidad educativa, pero el apoderado siempre está a muchos kilómetros y, como decía Paola, sobre todo en los colegios subvencionados, donde no hay una participación real, sino es sancionado y echado. Además, me gusta también porque no se va a hacer lucro, que eso es una vergüenza a nivel mundial, explotar la educación para el capitalismo de la gente neoliberal, que lo único que quiere es enriquecerse a sí mismo con un egoísmo desmedido. Y la educación va a ser para favorecer a los estudiantes. Y se me imagina que dentro de esto vendrá un control absoluto sobre las carreras, ya que se han dado carreras donde está, pero excesivos profesionales para la demanda que hay en el Estado. Entonces, creo que este cambio, a mi juicio, con los conocimientos que nos han aportado don José, Paola, creo que es un beneficio desmedido para estos tiempos de anhelos, de tantos tiempos, de ver los cambios. Y creo que llegó el momento. Así que para mí, fue una clase magistral, gracias Paola, gracias don José, que nos dieron para poder hablar con la gente la verdad y evitar así todas estas mentiras que está dando la oposición, la derecha, los que están por el rechazo, con el único fin de querer mantenerse en su único deseo, que es capitalizarse a través de los alumnos. Así que gracias a todos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, don José. Gracias, Pedro. Gracias, don Claudio, Dani y todos los invitados. Espero que les haya sido un aporte. Nos despedimos.